Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. IDEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. El tema para hoy es retribución. Ese es el tema. Y cuando hablamos de este tema, pudiera hablarse de pago, recompensa como resultado de una aplicación responsable. Entonces, allí tenemos nosotros que puntualizar cuando hablamos de retribución. Y vamos a tomar un pasaje bíblico, Deuteronomio capítulo número 7, versículos número 9 y 10. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Amén. Ese es el texto que tenemos para esta ocasión. Así que todos nosotros podemos encontrar ese texto dentro de un contexto. Y quiero puntualizar el contexto para que podamos entender y así hagamos alguna aplicación para nosotros. Resulta que cuando los hijos de Israel estaban para tomar la tierra de Canaán, el Señor les da instrucciones, y el tema que tenemos para este capítulo número 7 de Deuteronomio es advertencia contra la idolatría. O sea que la nación de Israel tenía que evitar a toda costa relacionarse con gente que practicara la idolatría, o sea que adorase ídolos o que se inclinara ante otros dioses. Dicho así, pues el pueblo de Israel iba a entrar a tierras que ese era el problema. Había mucha adoración falsa, o sea, a otros dioses que no son el Dios eterno. Entonces se necesitaba que ellos conocieran el contexto hacia donde iban a entrar y que llevaran bien claro qué cosas debían hacer y qué cosas no debían hacer. Entre ellas, pues, habían 2 cosas que no tenían que hacer, y era tratar de relacionarse con los que practicaban idolatría, y tampoco permitir que su familia se fuera a mezclar o se fueran a casar los hijos de los hebreos con los de las naciones a donde iban. Y la observación es porque si los hijos se casan con gente de aquel lado, entonces van a desviar a nuestros hijos del camino. O sea, el mensaje tenía que ver con una instrucción a que ni siquiera podían aparentarse las familias, porque el hacerse una asociación familiar, ya eso podría servir como trampa para caer de la recomendación que el Señor estaba dando. Y entre las recomendaciones que se le estaban dando a los hijos de Israel era que tratara de deshacerse de las naciones a las que iban a entrar. Y si usted lee el texto, va a darse cuenta que ellos tenían que destruir esas naciones. Si lo aplicamos al texto, a nuestro contexto, tendríamos nosotros que no se trata de destruir a los impíos, pero sí destruir toda práctica que nos pueda identificar con ellos como si fuésemos los mismos.
y no mezclarnos con gente que tiene otras prácticas que son incorrectas, porque eso de hacer de cierta asociación familiar pudiera hacernos caer en una situación crítica. Así que ese es el contexto en el que se encuentra este texto. Entonces, dentro de ese contexto que se les estaba diciendo, bueno, desháganse de los enemigos, desháganse de la gente que los puede hacer caer, no se mezclen con ellos, ni siquiera sus hijos se enamoren de las muchachas de allá, ni las muchachas de aquí se enamoren de sus hijos, o al revés, hijos e hijas. Entonces, para que no vayan a tener ese problema, que ya siendo familia, ya no tengan la fuerza como para vencer al enemigo. Así que luego les dice el texto que tenemos para hoy: conozcan pues que el Dios de ustedes, Jehová, el Dios que a ustedes sirven, es fiel. Y ahí comienza ya la aplicación y se da para los hijos de Israel. Dios fiel, y luego que guarda el pacto. Y está diciendo que también guarda la misericordia y lo hace hasta 1000 generaciones. Y esto es bien interesante ya cuando entramos al texto. Así que tenemos que puntualizar algunas cosas que nosotros debemos reconocer. Y en primer lugar, tenemos que entender que este sería el corazón de lo que vamos a hablar, que ser parte del pueblo de Dios requiere reconocimiento, en primer lugar, del lugar que tenemos ante Dios. De cada uno debe asumir que es parte del pueblo de Dios, y que eso es obvio, pues todos los que somos parte del pueblo de Dios tenemos nuestra identidad. Luego tenemos una responsabilidad como tal. Si somos pueblo de Dios, tenemos una identidad y tenemos una responsabilidad como tal. Y luego los resultados de nuestros actos. Y esto es lo que encierra en sí el mensaje central. Tenemos que puntualizar eso. Tenemos que reconocer que somos pueblo de Dios y que esto requiere el reconocimiento en sí y a la vez responsabilidad. Pues somos pueblo de Dios y no es para simple llamarnos pueblo de Dios. Tenemos una razón. Y esto lo decimos hoy porque en el tiempo presente ya no está hablando Dios como un pueblo que se llama pueblo de Israel. Ahora la palabra se está leyendo para un pueblo que se le llama iglesia. Y como la iglesia también forma parte del pueblo de Dios, entonces también para la iglesia hay que establecer ciertas informaciones o ciertas normas que nos hacen también pensar en que tenemos a un Dios que nos habla en este tiempo. Así que, tratando de eso, quise pensar que debemos reconocer algunas cosas, 3 cosas que debemos conocer. 3 cosas que debemos conocer. Y la primera que tenemos que conocer es el lugar que su pueblo tiene para con Dios. Amén. El lugar que su pueblo tiene para con Dios. Y aquí es donde comienza el trabajo de nosotros. La responsabilidad, pues, obviamente empieza allí. Pero tenemos que conocer eso, conocer. Y para eso tenemos que indagar, tenemos que leer la palabra para ver cuál es el lugar que tenemos nosotros. Si usted lee el contexto en el que se leyó este texto, encontraríamos que el pueblo que es apartado para Dios es reconocido como un pueblo santo. Amén, un pueblo santo. Así que la primera parte que podemos ver, que el pueblo como pueblo escogido de Dios es un pueblo apartado para Dios. Por ende se le llama pueblo santo, porque es apartado para Dios. Esto indica que desde esta perspectiva el pueblo de Dios es un pueblo al que se le va a dar un lugar determinado con el cual tiene que hacer cierta diferencia con los que no son pueblo de Dios. No puede ser similar con este, porque hay ya el ser separados para Dios, eso implica que las prácticas, ya que tenemos un Dios, las prácticas nos van a hacer a nosotros diferentes. Vamos a ser un pueblo distinto. Eso es lo que se espera, porque somos un pueblo santo, apartado para Dios. Así se le dice a los hijos de Israel, porque ustedes son pueblo santo. Y luego un pueblo especial. Un pueblo especial. Si usted estudia el texto, se va a dar cuenta que Dios le está diciendo a ellos que ellos no eran lo que eran como pueblo de Dios porque fueran gran cosa entre sí,
sino que Dios quiso darles a ellos ese privilegio de ser un pueblo santo, apartado para el servicio del Señor y ser un pueblo especial. Dios les quiso dar ese privilegio, pero no era un privilegio que ellos se lo tenían que pensar como que si lo tenían ganado por méritos de ellos, sino esto descansaba en lo que Dios era en sí, como Dios eterno, y luego dijimos que Dios fiel. Entonces, como Dios tenía una relación con el pueblo de Israel, entonces tenía que estar consciente de esa relación, y entonces esto implicaba que Dios amaba a Israel, específicamente a sus antepasados. Esto es Abraham, Isaac, Jacob, que eran los antepasados del pueblo al que Dios le está hablando en ese momento. Hablando de ese pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces, con ellos, Dios tenía una promesa hecha a los que ya mencioné, a los antepasados de los israelitas. Así que Dios estaba cumpliendo con esa nación porque tenía en sí, en primer lugar, fidelidad. Luego era un Dios responsable a lo que decía, y entonces tenía una relación que cumplir con los padres, esto es con Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, si esto lo tratamos de aplicar a nosotros, si esto lo puntualizamos con nosotros, si tratamos de pensar, y bueno, ¿y a nosotros en qué nos participa este pasaje? Tendríamos nosotros que considerar que también como iglesia fuimos apartados del pecado para ser pueblo de Dios. Por lo tanto, somos un pueblo especial. O sea, tenemos un lugar precioso en el corazón de Dios. Dios nos ama demasiado, y hay promesas que se han hecho también a favor de nosotros, promesas que están en la palabra de Dios, que si las vamos leyendo paulatinamente, nos damos cuenta que Dios no solo tenía promesa para los judíos, sino también para los gentiles que se convierten en pueblo de Dios a través de la palabra iglesia. O sea que a través de la iglesia, Dios constituyó también un pueblo santo, un pueblo especial al que Dios ama, con el cual Dios ha tenido que ir cumpliendo paulatinamente lo que ha prometido con antelación. Así que si entendemos eso, nosotros no solamente diríamos, esto es para el pueblo de Israel, también para nosotros. Pero aquí viene un trabajo que hacer como pueblo de Dios. Porque si somos pueblo de Dios, tenemos que conocer ese lugar que tenemos para luego vivir como Dios quiere en base a su fidelidad. Recuerde que aquí hay una palabra que estamos tratando de puntualizar que es maravillosa. Bueno, tenemos que conocer también acerca de la fidelidad divina para cumplir con su pacto. Ya mencionábamos anteriormente, ya decíamos que Dios tenía un compromiso con Abraham, con Isaac, con Jacob, y ahora lo estaba cumpliendo ¿con quién? Con los descendientes de ellos. Dios no había quedado solamente con los padres. Y si usted se da cuenta, aquí hay dos condiciones importantes que encontramos en eso de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Primero, para hacer misericordia a quienes en primer lugar le aman. Hacer misericordia a quienes le aman. Si usted analiza la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, se va a dar cuenta que fueron personas que se negaron a sí mismos con tal de agradar al Señor. Y esta promesa estaba latente también para los hijos de Israel, que tuviesen las mismas características. Gente que fuese, que amara al Señor. Entonces, para ellos, Dios iba a hacer misericordia con ellos. No solamente con los antepasados, sino también con los que con el tiempo fueran participando de esas mismas características. Así que esta bendición no solamente les iban a alcanzar a ellos, sino usted leyó el texto que también sería para 1000 generaciones. Esto significaría bendecir a los hijos, nietos, bisnietos, y ya se acuerda usted, 1000 generaciones. Es una palabra que se puede utilizar como si fuese infinito. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros a reconocer en qué línea estamos genealógica y haya 1000 generaciones adelante de nosotros que son parte de nuestra herencia, y que Dios va a tener cuidado de mantener esa línea hasta 1000 generaciones, que es lo que dice el texto?
Esto está hablándose de una misericordia, diga conmigo, infinita. O sea, no solo segunda, tercera y cuarta generación, sino hasta 1000 generaciones. Vea qué interesante entonces lo que el Eterno está pensando hacer con su pueblo, ya que es un pueblo santo, ya que tiene un pacto con sus amigos Abraham, Isaac, Jacob, ya que tiene un pacto con el pueblo de Israel. Entonces ese pacto no solo se va a cumplir con ellos, sino que eso se puede ir cumpliendo hasta hoy. De hecho, hay un remanente de los hijos de Israel que disfrutan de esa bendición hasta hoy. Aunque haya rebeldía y lo que se quiera pensar entre los hebreos o israelitas, pero hay un pueblo que se le llama el remanente, que ellos de alguna forma tienen relación con el Eterno a través de esa promesa que Él ha hecho con Abraham. Y es porque podemos sostener eso, porque hasta el día de hoy la nación de Israel cuenta con la bendición de las promesas eternas del Señor. No solamente se quedó con Abraham, Isaac, Jacob, sino que esas promesas se han seguido cumpliendo hasta el tiempo. ¿Por qué? Porque el Eterno hace misericordia con los que le aman y también hasta 1000 generaciones. No solamente con esta generación, sino con generaciones venideras. Y esto es fantástico. Así que tenemos tenemos que conocer la fidelidad de Dios para cumplir con su pacto. Qué interesante. Y si vamos al punto 3, que es interesante, tenemos que pensar en la puntualidad divina, la puntualidad. Y aquí pues tendríamos que hacer un uso del conocimiento que tenemos con la tecnología y nos vamos a dar cuenta, diríamos, el Eterno hace un escáner o hace un ultrasonido, evalúa y puede medir el comportamiento de cada uno, puede saber cuál es el comportamiento de cada quien. Y a mí me llama la atención lo que el texto está diciendo. Y cuando yo uso la palabra puntualidad, no me estoy refiriendo a que de un horario, es decir, bueno, puntualmente llegó a las 8. Cuando estamos hablando de puntual, es que da a cada uno equitativamente, o sea, a cada quien lo que le corresponde, sin alteración. Pero no es así de manera grupal, sino el texto dice en persona. En persona, o sea que Él da el pago directamente a la persona, no al grupo, sino a la persona. Pero en este caso ya está hablando de los que le odian, de los que lo aborrecen, si usted se dio cuenta. Entonces aquí, al puntualizar este texto, tendremos que ver que a los justos Dios le proporciona una bendición hasta 1000 generaciones. Y esto es glorioso. A los justos Dios les proporciona una bendición hasta 1000 generaciones. Pero con los impíos o con los injustos es diferente. Porque a los injustos, a ellos los va a desproteger. Ya ve usted el problema. Los va a desproteger. Y si tratamos nosotros de cuestionar esto, pareciera que también está enlazado el mensaje de reciente con este. Porque no todos los seres humanos, que aunque se digan ser creyentes, van a gozar de los favores del Señor, porque los que son impíos, o sea, que los que viven una vida sin el temor de Dios, ellos no pueden ser cubiertos con las promesas del Señor. Aquella promesa, por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le temen y los defiende, pero es de los que le temen. Y el que teme a Dios, en primer lugar, sabe que existe Dios, está sobre todas las cosas. Segundo lugar, sabe que Dios está en todo lugar. Tercero, Él está para dar. O sea, lo que Él dice se va a cumplir. Es un Dios que cumple. Y cuando estamos pensando en que existe Dios, que nos está viendo en todo lugar y que está midiendo nuestro comportamiento y que debemos portarnos bien porque nuestro comportamiento nos puede afectar, entonces mejor, por no desagradar al Señor, vivimos haciendo las cosas correctas. Entonces Él está viendo eso. Pero no todos los que no todos los que van a la iglesia, no todos los que son asistentes a las organizaciones religiosas en verdad pueden contar con estas promesas. ¿Por qué? Porque si ellos viven una vida desordenada, no una vida ajustada a las promesas del Señor, a las palabras del Señor, a los mandamientos del Señor, entonces estas personas, yo puedo decirlo con mucho temor,
Pero las personas que no cumplen los requerimientos del Altísimo, tampoco el Altísimo tiene compromiso con ellos. Así que usted va a saber que algún evangélico que se hace pasar por muchos años por evangélico, de repente cae en una situación en la que las promesas del Señor no lo cubren. Y usted dirá, ¿qué pasó si el hermano era noble, el hermano era aquí, el hermano era allá? Ajá, según nosotros sí, porque nosotros vemos lo que está frente a nosotros. Y es probable que ante nosotros la gente se porte bien, pero ya solito, ya en su ambiente, esta persona sabe qué comportamiento tendrá, que uno no lo conoce, pero como aquel sí lo está viendo. Entonces para aquel no hay negociación, decir, bueno, porque voy a la iglesia me van a cubrir las promesas. No, me van a cubrir las promesas porque vivo de acuerdo a lo que la palabra dice que hay que hacer. Y espero que esto se comprenda. ¿Por qué? No nos queremos hacer responsables de una mala predicación, pero tampoco podemos venderle una mala idea a la gente. Asiste a la iglesia y tus problemas se arreglaron, o asiste a la iglesia y todo está solventado, o ser tolerantes con ciertos comportamientos que no agradan al Señor. Entonces no es simplemente ser participante de una reunión o de una asociación, sino vivir conforme a las normas que el Eterno establece, porque a los justos Dios les promete bendición hasta 1000 generaciones, pero a los injustos ni siquiera los protege. Así que no se vaya usted a creer que por decir usted ser cristiano, las promesas lo van a cubrir. No, hay una condición. Si usted cumple los requerimientos que el Altísimo le pone a usted, entonces usted con certeza puede reclamar sus derechos que van a estar allí. Es más, ni siquiera los tiene que reclamar, porque el Señor de una vez le tiene el paquete a usted servido. Así que no es cuestión de vamos a ver dónde me pone Diosito, vamos a ver qué hace Diosito conmigo. No se trata de eso. Para empezar, Él no es un Diosito, es un Dios grande. Y para continuar tenemos que entender que sus ojos están sobre los justos y los injustos, y da el pago a cada uno conforme le merece que lo reciba. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Por eso es que estamos pensando en retribución, porque a los que son buenos Él los bendice con bondad, y a los que son malos, pues según el texto que leímos, ni siquiera los protege. Es más, a ellos hay que destruirlos. Hay que destruirlos. Parece que esto suena un poquito incoherente con la salvación, pero es que no se está tratando de ser malo con la gente, se está tratando de cumplir con los estándares que el Eterno pone. Él le dijo, no se vayan a asociar con las naciones enemigas, no lo vayan a hacer, ni siquiera se vayan a intentar enamorar de las muchachas bonitas que tienen ellos, no lo hagan, porque eso les va a hacer trampa. Si ustedes no lo hacen, sepan, entiendan que Él no va a amagar, no le va a temblar el pulso para castigar a los que le odian y tampoco para destruir a los malvados. Así que tenemos que entender eso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es todo cariño, por así decirlo, pero también es severo cuando le toca aplicar sus justos juicios. Entonces tenemos que tener claro eso. Él nos ama con amor eterno, y como pueblo suyo nos ama como usted ni siquiera se lo imagina, mucho más allá de lo que usted se imagina. Pero si alguien está haciendo las cosas incorrectas y haciéndose pasar por creyente, debe entender que habrán cosas en las que no va a ser protegido. Y el problema no es tanto eso. El problema es que a veces nos hace abrir la boca a todos y decir, bueno, ¿y qué pasó con el hermano fulano? ¿Y qué pasó con la hermana fulana? ¿Y qué pasó con la promesa tal? ¿Y qué pasó con la promesa tal? Entonces es mejor no mencionar qué pasaría, ya que el texto dice que Él da el pago a cada uno en persona. Cada quien se gana el paquete con el Señor, ya sea para bien o ya sea para mal. No se vayan a asustar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que tomar este mensaje de manera positiva, y tenemos que entender que como pueblo del Señor tenemos dos alternativas. La primera alternativa es ser agradecidos con el Señor. Esa alternativa debemos reflejarla siempre. Señor, te agradecemos por ser pueblo tuyo. Y segundo, estarle sujeto a las promesas, a las normas que Él establece, para que las promesas que Él hace a su pueblo nos cubran a nosotros. Tenemos que ser agradecidos en primer lugar, y luego ser sumisos a su voluntad, sumisos a sus mandamientos. Y entonces dejemos que el río truene, que
que traiga piedras, que traiga palos, que traiga lo que sea. No vamos a tener problemas. Dejemos que llueve, truenes, lampagueen, no importa. Si el Señor sabe que nosotros somos temerosos de Él y le amamos de todo corazón, Él va a cumplir su promesa en nosotros, y no solamente en nosotros, sino también en nuestra descendencia. Así lo leemos en la palabra del Señor. Queremos que nuestra descendencia sea bendecida, pues portémonos bien nosotros, que en algo vamos a bendecir a las futuras generaciones. Eso es lo que la palabra enseña a los hijos de Israel, y hasta hoy están bendecidos, y nosotros podemos copiar también ese estilo de comportamiento. Y para cerrar nuestra reflexión en esta ocasión, los que están en comunión con Dios no deben participar con las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, tenemos que establecer diferencia. Me preocupa mucho, hermanos amados, que hay personas que fuera de la iglesia cuesta distinguir quién son de verdad. Hay gente que aquí en la iglesia pues no quiebran ni un traste o trasto, no quiebran ni un plato, pues, pero allá afuera quiebran de todo. Allá afuera quiebran de todo. Y el problema es que van a una iglesia. Y lo que pasa es que también son líderes de la iglesia. Y lo más triste es que algunas veces están parados en la puerta, vestidos de angelitos, de blanco, dando la bienvenida a todo el mundo, diciéndole: mi amor, pase adelante, que bienvenido a nuestra iglesia. El clavo es que cuando se salen de la puerta, como que se les olvidó que estuvieron de servicio y se tienen un comportamiento bien pésimo. Entonces, el Señor nos dice a nosotros que si tenemos comunión con Dios, no debemos participar de las obras de las tinieblas. Obviamente debe entenderse que son las obras de los impíos, de los inconversos. Por eso el Señor nos dice que tengamos cuidado. ¿Tenemos que ser amigos de todo mundo? Sí. ¿Tenemos que hablarle a la gente de Cristo? Sí. Pero no participar de las obras malas que ellos tienen. Porque una cosa es hablarle a la gente con bondad. Que Dios le bendiga, amigo, que le vaya muy bien. Buenos días, vecino. Buenos días, vecina. ¿Qué tal está? Aunque usted no comparte las ideas con esa persona. O sea, usted ser una persona que es luz en medio de las tinieblas, pero no compartir sus falsas ideas, porque de eso es lo que se trata. No permitir que por simplemente ser socios del mismo barrio vamos a participar de las acciones injustas, porque eso nos puede acarrear un serio problema delante del Señor. Así que tenemos que evitar tener parentesco con las tinieblas. Tenemos que enfrentar con decisión las concupiscencias que batallan contra nuestra alma. Hermanos amados, hay muchas cosas que tienen los impíos que son atractivas, que son apetitivas, y una vez uno se mezcla entre ellos con facilidad, puede apetecer lo que tienen allá afuera. Y en este caso, cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando del deseo desordenado que alguien pueda tener para dominar sus impulsos, sus apetitos, y entonces podemos caer en las garras del enemigo. Así que tenemos que cuidar. ¿Y por qué el alma? ¿Por qué estamos hablando del alma? Porque el alma es lo más delicado en nosotros. El espíritu no tanto, ni la carne, sino el alma, porque ahí están las emociones, ahí están los sentimientos, ahí está la voluntad. Y una vez el alma es afectada, hermanos, algo que me es atractivo, yo me dejo llevar por lo atractivo del pecado. Entonces quien va a ser afectada es mi alma, porque después voy a sentir molestia, voy al altar, no voy a sentir libertad para adorar al Señor. Si me pongo a orar, si el diablo se va a acercar también junto conmigo a la silla donde me arrodillo a orar, y me va a estar lanzando, acusándome todo el desorden que yo causé, y diciendo: no mereces estar en el altar, eres un aquí, eres un allá. Y entonces voy a empezar a sentirme hecho una tristeza, y me van a ganas de irme de la iglesia. Al final voy a terminar descarriado. Tenemos que cuidarnos de las cosas que batallan contra nuestra alma, que es la parte afectiva del ser humano. Así que debemos de deshacernos de toda cosa que nos quiera poner en acecho. Ese sería el consejo. Y para cerrar, tenemos que considerar nuestra conducta, porque tarde o temprano
tendrá su resultado. Y así que no le vamos a echar la culpa a Dios. Y quiero pensar en una canción que cantábamos cuando estábamos niños. Dice: no le vayas a echar culpas a Dios cuando mires las almas arder, porque entonces verás cómo se paga el mal, porque nunca quisiste creer. Y hay hermanos en la iglesia que hasta la fecha como que no creen mucho lo que se predica y siguen viviendo a su manera. Entonces al final no le vayamos a echar culpas a Dios del resultado que tengamos, porque el texto que leímos dice que Él va a dar el pago en persona a cada uno según lo merezca. Así que usted no se vaya a poner así con miedo. No, al contrario, dígale: Señor, gracias porque me estás avisando según tu palabra. Dice que tú das una recompensa, retribuyes, o sea, pagas bien a quien hace el bien y también castigas al que hace el mal. Entonces, ayúdame, quiero entender este mensaje de manera positiva, sabiendo que tu naturaleza es que un Dios que avisa y instruye, corrige, por cierto, pero instruye, para así bendecirnos. Y seguramente si tomamos la parte positiva de este mensaje, vamos a decir: qué alegría, porque Dios nos permite entender que su palabra promete bendiciones hasta 1000 generaciones. O sea, Dios va a bendecir mi descendencia mucho más allá de lo que imagina si yo camino correctamente delante del Señor. Está excelente esa parte positiva, pero hay que tomar en cuenta la segunda parte. Es decir, pero también si no soy una persona conforme al corazón de Dios, no solamente voy a sufrir yo, sino pueden sufrir también mi descendencia, porque el Señor no ampara, no protege a los que no viven correctamente delante de Él. ¿Nos quedó claro? Así que tomemos este mensaje de una manera positiva. El tema de hoy fue retribución. Si somos el pueblo de Dios, mis hermanos, si somos el pueblo de Dios, debemos entender que como parte del pueblo de Dios vamos a tomar bien en serio el lugar que tenemos, vamos a ser responsables a nuestro comportamiento y vamos a entender que el resultado final será fantástico dependiendo de nuestras actitudes. Así que el Señor nos bendiga ricamente, que esta palabra nos haga reflexionar y ser buenos creyentes en este tiempo que, lo digo con mucha pena, nos cuesta distinguir quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Nos cuesta distinguir quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Pero esta palabra ojalá que nos ayude a nosotros a entender quién somos, para qué estamos acá, vivir por causa de lo que debemos ser, y al final tenemos una recompensa gloriosa de parte de nuestro Señor. Esa es la esperanza, esa es nuestra oración. Hagamos lo posible de vivir conforme a la voluntad del Señor y tendremos buenos resultados. Oremos para darle gracias al Señor por esta palabra. Te alabo, Señor, por esta palabra que pones en nuestro corazón. Gracias porque nos dices como un Dios bueno, nos avisas que nos vamos a involucrar muchas veces ante los que no son cristianos, ante los que no son salvos, ante los que tienen prácticas incorrectas. Y a los hijos de Israel tú les pedías que destruyeran a los que les podían hacer piedra de tropiezo, también que no se mezclaran con ellos. A nosotros nos pides que tratemos la manera de no practicar las obras infructuosas que están marcadas por las tinieblas, que nos ayude para controlar nuestros apetitos, nuestros deseos, y que no le demos rienda suelta al pecado, porque tú amas y bendices a los que te aman y haces misericordia de ellos hasta 1000 generaciones, pero castigas a los que no te aman o a los que te odian y te aborrecen. A ellos también la palabra dice que los destruyes. Y aunque muchas veces la piedra no viene de parte tuya, el pecador a sí mismo se destruye porque está desprotegido. Eso podemos entenderlo. Ayúdanos para ser gente que tenemos la protección del Altísimo, y que cuando digamos el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es porque tenemos la solvencia para asegurar que aunque vengan males y que estén cerca de nosotros, a nosotros no van a llegar, porque estamos cubiertos con las promesas maravillosas tuyas. Ayúdanos para ser entendidos y saber que al cristiano verdadero le sale ganancia servirte. ¿Por qué? Porque en el momento de la angustia tú no lo vas a dejar solo. Así dice tu promesa, que aquellos que han puesto su amor en ti
Tú también los vas a librar, vas a estar con ellos en el momento de la angustia, les vas a mostrar tu salvación, les vas a dar larga vida. Así que encargamos, Señor, que nos ayudes para aplicarnos a tus verdades, a tu verdad maravillosa en cuanto a que recompensas al justo y al injusto, pero que entendamos que nosotros queremos tener buenas recompensas. Ayúdanos para que esta palabra encuentre un lugar en nosotros. Así te lo pedimos. Señor, si hubiese alguna persona que necesita arreglar cuentas contigo, yo bendigo esa decisión que puedan tomar estas personas, que tomen en serio que tú eres un Dios que avisa, que bendice con esa información que estás enviando. Así que si alguien necesita reconciliarse contigo, te encargo en este momento que tome esa decisión muy seria y que tú bendigas esa decisión. Gracias por tu palabra, porque sé que no regresará vacía. Bendecimos tu nombre en esta ocasión y lo hacemos confiando en ese maravilloso poder que tienes para con nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. En verdad, para mí es un placer, un privilegio, a la vez una responsabilidad, la que el Señor me pone en hablar de la palabra de Dios. Espero que cada uno agradezcamos al Señor que tenemos el buen Dios que nos bendice con su palabra. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Bendiciones.